Pública, que bajó de rango, es subsecretaría y está bajo el mando, sí, de la Secretaría de Gabinete que maneja Silvina Zavala, alguien que confluye con el ministro Aníbal Fernández desde hace muchos años en términos políticos. Bueno, insisto, esta noche el dato es que asume la presidencia de Quilmes. Parece con Caruso Lombardi a cuestas, reemplazando a Leonardo Maderón, que se fue ayer tras una nueva derrota, la cuarta, tristemente, de Quilmes, que está padeciendo el síntoma del descenso, ese al cual tristemente va a recalar si es que no levanta la puntería. Ojalá que en esta al ministro le vaya bien. Por lo pronto, en términos políticos, se ha notado un cierto desgaste y recorte efectivamente a su poder. ¿Qué viene, negro? Adrián Pérez nació en 1973 y creció en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, diputado nacional 2007-2011, vicepresidente del bloque de la coalición cívica y colaborador de Elisa Carrió, escucha, desde 1996. Presidente además del partido Coalición Cívica ARI de la ciudad de Buenos Aires. En 2008 fue galardonado con un premio muy importante, el premio Conex, a uno de los 10 mejores legisladores de la década. Adrián Pérez. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Adrián? ¿Qué tal, Paulino? Bien, gusto. Buenas noches. ¿Y candidato a vicepresidente de Elisa Carrió? Así es, sí. ¿Caminando solos a octubre, el 23? Sí, ya lo decidimos. Hay ninguna chance de lo vemos por agosto. Realmente como algo muy difícil. Yo creo que no descreo de la posibilidad de hacer alianzas, etcétera. Creo que para realizar alianzas electorales tiene que haber una condición previa, que es una fuerte convergencia de conductas, de prácticas, de ideas, de programas, de confianza común. Y eso, por cierto, no estuvo dado. Entonces, ante eso, nosotros decidimos en el mes de diciembre proclamar nuestra fórmula a través de una asamblea nacional y comenzar a transitar este año, que me parece que es maravilloso, donde se debate, en definitiva, cuál va a ser la propuesta para los próximos 4 años. Yo creo que hay un escenario absolutamente abierto, donde cada cual, yo coincido, creo que está faltando un poco de debatir propuestas, pero creo que este año es un año interesante en ese sentido, que nos va a permitir debatir propuestas. Y nosotros, tal vez el mayor capital es una fuerza política organizada, ordenada, que ya proclamó su fórmula, que está realizando campañas desde diciembre, que en el mes de enero presentamos la propuesta de gobierno, que tiene mucho que ver con lo que venimos presentando en el año 2003 y en el año 2007, es decir, la gente ya sabe lo que pensamos, que hemos presentado también quienes van a ser nuestros principales ministros en el caso de tener que llegar al gobierno, y esto en el marco de un escenario político tan incierto, tan imprevisible, en donde, bueno, nadie todavía definió nada. Me parece que es un punto a favor, obviamente, que ahora hay que trabajar mucho para llegar de la mejor forma a octubre, ¿no? Hablando de punto y de debate de ideas, también está Fernando Chino Navarro, negro. Sí, por supuesto, lo recibimos. Luis Fernando Navarro, se llama Luis Fernando, le dicen Chino, tiene 54 años y se define como político, actualmente diputado provincial por Buenos Aires del Frente para la Victoria, Movimiento Evita por la tercera sección, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, y nació en Río Negro. En el 2005 forma parte del lanzamiento del Frente para la Victoria, herramienta electoral desde la cual Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación y desde la cual Cristina Fernández de Kirchner obtiene una amplísima victoria el 23 de octubre. En esas elecciones, al ocupar el 5º lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales por la tercera sección electoral, Fernando el Chino Navarro es electo diputado provincial. Es además integrante de la conducción nacional del movimiento Evita. Gracias por venir también, Navarro, muy gentil. El 11 en Huracán, los transversales, usted incluido, intentarán decirle al presidente, sí, diga que sí. ¿Ese es un poco el objetivo? El 11 en Huracán, La Corriente, que es un espacio político conformado mayoritariamente por peronistas y también por sectores políticos y sociales no peronistas, hacemos un acto masivo. Recordamos el 11 de marzo del 73, que fue un triunfo electoral de Cámpora y Solano Lima contundente, con la juventud como protagonista, el retorno de Perón. Y este 11 de marzo pretendemos ratificar el rumbo que tiene el gobierno desde el 2003, profundizar lo que falta, mejorar cuestiones y corregir, y decirle a Cristina que la necesitamos como candidata. ¿Y usted cree que la presidenta le va a decir que sí? Yo respeto sus tiempos, porque también a veces en nuestra hay pocas señales que no, por lo pronto, ¿no? En nuestra propia inseguridad a veces le tiramos a Cristina
desafíos, inquietudes, ansiedades que son nuestras. Los procesos políticos son colectivos, Cristina es un emergente, como era Néstor en su momento de esa realidad, pero obviamente es quien mejor expresa la diversidad, la complejidad, la riqueza del Frente para la Victoria, que es muy diverso, es muy multicolor, es quien mejor expresa como candidata para octubre todas esas ideas y esperemos que acepte. A propósito de las discusiones políticas del verano, una muy intensa fue colectoras sí, colectoras no, cierto coto al poder y margen de maniobra de Scioli en la provincia de Buenos Aires como gobernador frente a la eventual amenaza de convertir a Scioli por parte de algunos sectores de la oposición en particular dentro del propio peronismo en una especie de oposición al gobierno nacional. También apareció su nombre porque finalmente usted está más cerca de Sabatella que de Scioli. ¿Usted qué candidatura a gobernador va a apoyar, la de Sabatella o la de Scioli? Nosotros apoyamos a Daniel Scioli como candidato. Lo que no rechazamos es la posibilidad de que Sabatella o cualquier otra dirigente o fuerza política apoye a Cristina a nivel nacional. En Buenos Aires, Sabatella tiene una fuerza que se llama Nuevo Encuentro, lo lleva como candidato a gobernador, va a apoyar a Cristina, y nos parece muy bien, y esto va a pasar en muchas provincias. Conferencia de prensa que a Scioli molestó y mucho, por lo cual no le dieron un despacho hasta donde sé, en la Casa de la Gobernación en La Plata. No, pero no mezclemos las cosas. No mezclemos porque si no... Cuestionó seriamente a Casal, digo, en la conferencia de prensa donde... No cuestioné seriamente a Casal, es más serio el tema. La policía de Buenos Aires asesinó a 2 chicos en José León Suárez, a quemarropa y por la espalda. La justicia está investigando y ese hecho se repitió después en Varadero. Entonces, un grupo de fuerzas, ONG muy importantes como Comisión de el CELS, Madre de Plaza de Mayo, Comisión de la Memoria, personalidades como Pérez Esquivel, estuvo Sabatella, estuvo yo, hubo otros dirigentes políticos, consideramos que hay que repensar algunas cuestiones en la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires y en mi caso particular creo que excede la provincia, creo que es un tema más estructural y que viene del 83 a la fecha. Y en ese aspecto, nosotros, como peronistas, integrantes del Movimiento Evita, cuando cualquier fuerza política, la bonaerense, la federal, la de Río Negro, la de Formosa, o cual sea, mate en forma criminal a quien sea, vamos a estar del lado de las víctimas y exigiendo justicia. Esto más allá que le guste a quien le guste, es así. De todas maneras, ¿usted cree que Casal es el ministro de Seguridad apropiado o no? No es un tema de nombres. Si fuera de nombres, el tema... Si esto fuera como un partido de fútbol, que uno cambia a un jugador y pone a otro, se resolvería fácilmente. O sea que si no es una cuestión de nombres, podría ser otro el candidato, no Cristina Fernández de Kirchner. Es un tema estructural lo de la seguridad. Cuando yo le mencioné que la federal hace... No, pero espere, si no es cuestión de nombres, Cristina Fernández de Kirchner podría no ser candidata, Sí, pero vamos, el tema de seguridad es un tema serio. Usted señaló de Aníbal Fernández recién, al pasar cuando decía que perdió o no perdió poder, cosa que es discutible... Pero lo que es concreto es que en Soldati la federal mató 2 personas. Eso generó una política de parte de la presidenta que implicó crear un ministerio, el de seguridad, sacarlo de justicia, en realidad la federal no estaba en la jefatura de gabinete, sino en el Ministerio de Justicia, ponerlo bajo el mando de una ministra como Nilda Garré, que descabezó la federal. Estamos reformulando la política de seguridad, con lo cual no es un problema exclusivo de una policía en particular. Pasó en Formosa, repito, en Río Negro, Santa Fe, Mendoza. Tenemos una deuda de la política y la democracia del 83 a la fecha, que es encuadrar a las policías de seguridad provincial y a las fuerzas de seguridad en el marco de los derechos humanos, en el marco de la plena vigencia de las instituciones, y lo tenemos que hacer dentro de la ley, por supuesto fortaleciendo esas fuerzas de seguridad para que combatan el delito organizado, para que nos defiendan y no haya ningún tipo de delito que afecte ni la propiedad ni nuestra vida, pero lo tienen que hacer dentro de la ley. Adrián Pérez, en el Congreso, ¿qué va a pasar este año? En la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué imagina? ¿Mucho debate, poco debate, mucha campaña? Yo creo que estamos tratando de ver si podemos configurar una agenda inclusive con el oficialismo, ¿no? Es decir, para algunos temas en donde haya una vocación común, más allá de las divisiones, de sacarlos durante este año. Y también obviamente va a quedar habilitado a que pueda haber propuestas exclusivas del oficialismo y propuestas exclusivas de algún sector de la oposición. Yo le escuchaba a la presidenta decir, fue el año pasado el año menos productivo en términos parlamentarios, lo cual es cierto, y puso la responsabilidad en el Parlamento. Yo diría, es cierto que fue el año menos productivo, pero yo pondré la responsabilidad donde cabe. Es decir, nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados
la modificación del Consejo de la Magistratura, con mucho esfuerzo, porque efectivamente la oposición era muy plural, muy diversa. Más de 70 proyectos que el Senado no trató finalmente. Claro, y el Senado, donde ya la oposición no tiene mayoría, sino que la tiene mayoría el gobierno, decidió rechazar la mayoría de esas iniciativas. Entonces no hubo productividad porque el gobierno decidió parar lo que se había hecho en la Cámara de Diputados. Y aquellas otras cuestiones que lograron pasar por ambas cámaras, como fue el caso del 82%, que para mí era la ley más trascendente del año, fue vetada por el Ejecutivo. Así que es cierto que hubo poca productividad, pero también es cierto que esa poca productividad está asociada con la decisión del gobierno. Ahora, lo que digo es, a partir de esa experiencia, es muy difícil pensar, teniendo en cuenta que el gobierno tiene mayoría, en volver a hacer todos los esfuerzos exclusivamente para sacar iniciativas si no hay ningún tipo de acuerdo. Por eso trataremos de ver si se puede configurar una agenda con temas en común. Ahí está el tema de la ley de responsabilidad penal juvenil que está pendiente, el tema de adopción que planteó la Presidenta me parece que es un tema que está pendiente y que bien podría tratarse. La ley de límites, por ejemplo, en la compra de tierra por parte de nosotros hemos presentado un proyecto en ese sentido desde el año 97, así que nos parece bien avanzar en ese tema. Y bueno, y luego habrá otras iniciativas. Nosotros creemos que el tema del 82% móvil, más allá de que fue vetado, tal vez podamos impulsar alguna consulta popular, porque sería un mecanismo muy válido hacer participar a la gente. Yo creo que sería ¿La consulta es vinculante o no vinculante? Es vinculante. Es vinculante sí. Si lo vota más del 50 más 1. Así es. ¿Del padrón? No, hay dos tipos de consulta, ¿no? Pero si se aprueba, como el Parlamento puede aprobar la consulta no vinculante o la consulta vinculante. ¿Y están los números para la consulta vinculante que el gobierno se va a oponer? En la Cámara de Diputados seguro y en el Senado se está trabajando, está con esa dificultad. Así es. Ahí es más difícil. Navarro, ¿y en la provincia de Buenos Aires, la legislatura, donde tampoco Scioli tiene mayoría? En la provincia de Buenos Aires debo reconocer que la oposición ha tenido una actitud de mucha responsabilidad, de mucha madurez. Por supuesto hay cosas que no nos ponemos de acuerdo, que hay disensos, pero en general en las cuestiones centrales, en los instrumentos que el gobernador ha pedido para gestionar en función de los intereses de los bonaerenses, mayoritariamente la oposición... Es cierto que un poder más dócil, ¿no, Navarro? Es decir, el gobernador hasta recogió el guante de modificaciones en el presupuesto y finalmente lograron la aprobación. Bueno, también tiene que ver con el estilo de Scioli. Scioli propicia el diálogo y la oposición también es más permeable al diálogo. A nivel nacional, yo no soy legislador nacional, respeto mucho y sobre todo a legisladores como Adrián, pero se ve es otro escenario, hay otras luces, otros intereses. Hay más candidatos además, también. Y muchas veces parece una máquina de oponerse, pero bueno, es el juego de la democracia, tampoco hay que asustarse, el juego entre mayoría y minoría, gobierno y oposición. En otras partes del mundo eso fortalece la democracia. Acá a veces hablamos según cómo nos va. Cuando ganamos está bien y cuando perdemos hablamos de calidad institucional. Sí, yo se lo acepto eso, Navarro, parcialmente, digamos, porque no es menos cierto que en otros países los presidentes son invitados al palco cuando se conmemora, por ejemplo, un bicentenario. Pasó en Chile, y acá no se puede. No es menos cierto que sientan en una misma mesa y establecen acuerdos, políticas de Estado, y acá eso no se puede hacer, porque no son convocados. ¿Usted se imagina, por ejemplo, es una responsabilidad primaria del poder. Estoy de acuerdo, pero usted se imagina en Brasil o en Estados Unidos, por dar dos ejemplos, ¿no?, que miramos mucho, en el lockout patronal más salvaje de la historia de toda América, como sufrió este gobierno, que muchos presidentes vayan a jugar en contra de la institucionalidad del presidente que está en funciones. ¿Usted se imagina eso? Al contrario, porque hay una crisis en un país de esa característica. Presidente y vice se llevó muy mal. Bueno, es un problema histórico, que tampoco es un problema solamente nuestro, pero digo, en otros países cuando hay crisis de esas características, donde los poderes económicos, los verdaderos poderes, quieren acorralar a una democracia, los expresidentes generalmente estrechan fila con la institucionalidad. Acá no pasa eso. ¿Usted cree que poderes económicos quisieron acorralar a la democracia o que salieron a protestar por lo que consideraron injusto? No lo creo, lo vio todo el país, lo vio el mundo. No hubo en la historia un lockout patronal como el de la sociedad rural. ¿Usted es productor agropecuario, Navarro? No. ¿Produjo alguna vez en el campo? No, soy del interior. En Río Negro hay una producción, no como la provincia de Buenos Aires, pero interesante. Yo no conozco personas más tranquilas que las personas que salieron a la ruta a protestar en un lugar donde jamás hubieran estado, en mi ciudad, Las Flores, que la conozco como la palma de mi mano. Bueno, con lo cual, algo se habrá hecho o se habrá explicado mal. En todo caso, digo, esto de pensar que hay un espíritu golpista, destituyente... No, pero perdón, ¿usted ignora que la sociedad rural ha sido golpista?
en la historia ¿Cómo voy a argentina. negar la historia misma de la Argentina? La sociedad rural es sinónimo de ¿Pero golpismo. qué tienen que ver algunos dirigentes de la sociedad rural de hoy con eso? Bueno, la sociedad rural de hoy, yo lo he visto a Violcati en un programa de este canal con el doctor Grondona, Sí. en chiste hablando de que por suerte está Cobo y se va Cristina. Está grabado esto, no es un dato que yo lo Despropósito inventé. que merita mi repudio. Estoy de Lo que acuerdo. no invalida que hay otros sectores Lo que sí coincido con usted, que la 125 nosotros no acertamos en explicar bien. Obviamente si toda la sociedad, porque no solamente fue el tema del campo, es más grave, en los sectores urbanos tampoco teníamos consenso respecto a una medida que hoy todo el mundo reconoce que de haber estado en vigencia beneficiaría al campo. Indudablemente nos equivocamos y lo pagamos, pero eso no significa que los grupos económicos intentaron acorralar al gobierno, no pudieron y hoy el escenario es otro. Paulino dice que es de la Flores, yo soy de Azul, y lo que vimos es gente, productores, medianos productores, mucha gente de clase media en las rutas, porque la verdad es que lo que se generó fue un cambio de reglas sistemático sobre un sector productivo en Argentina. Que el productor comenzó con un esquema de retenciones, digamos, en la siembra, tuvo otro en la cosecha, y eso no era la primera vez, era la quinta vez que le cambiaban las reglas de juego. Ante esa imposición hubo una manifestación que fue espontánea. Que hubiera terminado, realidad, o sea, los que fue- 5 días, que fue- la Presidenta dice lo que que en dijo todo- Navarro. Mire, me y- equivoqué en y explicarlo, además- vengan, se los explico. Los en llamaba. donde además lo interesante fue que las entidades salieron después. O sea, plantearlo como un locao patronal, cuando las entidades salieron 3 días después de lo que salieron los productores en forma Bueno, las bases de bordar, espontánea, justamente. creo que es una Bueno, pero no vamos a equivocación de hacer lectura. Pero no revisionismo volvamos a la Al 125, porque ya pasó, ocurrió. por suerte. Pero lo que sí creo que no está mal que esté vigente es esta idea de que aquel que se expresa lo hace desde un lugar, ¿no?, de un intento de desinstitucionalización o de... Me parece que se equivoca, que es una lectura equivocada y que tendríamos que tratar de salirnos de eso. Sí, ciertamente. Bueno, Navarro, gracias por venir. Gracias No, por... al contrario, da para mucho el tema. sí. No, claro. O sea, no va a faltar oportunidad y éxito en este nuevo año. Muchas gracias. Y un Bueno, lo mismo saludo para ustedes, mañana, para los dos que están en carrera. A todas las mujeres en su día. Así Sí, es. efectivamente. Bueno, Además, gracias por la... gracias. A Alfonsín le dije que iba a ser presidente y dijo, sí, estoy convencido. ¿Usted está convencido que va a ser vicepresidente? Así es. Sí. ¿Seguro? Seguro. Sí. Estamos trabajando con una enorme convicción. Además, me parece que en este momento a nosotros nos sobra convicción política. Todos estuvieron especulando. Macri no sabe si va a la nación, a la ciudad, qué hace. Nosotros dijimos el año pasado, vamos a pelear la presidencia, y estamos trabajando para eso, y estamos convencidos que es un escenario de fragmentación donde cualquiera puede estar en un balotaje. Y nosotros estamos convencidos de que nosotros vamos a estar en ese balotaje. Gracias a los dos, muy gentiles. Hay unas placas, ¿no, Paulino? Tenemos unas placas, sí. Unos datos importantes. Efectivamente. Bueno, porque mes 3 de este escenario 2011, donde se juegan 3 elecciones por lo menos importantísimas. Ya está Artemio López, con él vamos a hablar de este año electoral. Pero ¿cuáles son las 3 elecciones? Por lo menos, negro, mira, rápido. En Catamarca se elige gobernador, vice, se renueva parcialmente la legislatura, los intendentes y la mitad de los consejos deliberantes. Todo esto el próximo domingo. Las fotos son...